tiene Pinterest, que levanten la mano, si tienen Pinterest. Buenas tardes. Yo tengo. Andrés tiene. Excelente. Excelente, porque es una excelente red social para contarles a ustedes un poquitico sobre Pinterest. Es una red social que antes, es decir, cuando recién salió, Pinterest se consideraba como la red social de las mujeres, pero pues eso quedó no más sino en el imaginario, pues realmente es una herramienta que ayuda muchísimo en todos los aspectos, en todas las temáticas, tienen muchísimas temáticas. De verdad que pues es una herramienta completa para encontrar incluso información y por eso hemos querido contarles a ustedes sobre Pinterest en el ambiente educativo, cómo lo podríamos llegar a manejar, qué otros temas podríamos llegar a manejar como para darle un ambiente agradable, ver lo interesante que es y todas las temáticas que de pronto podemos empezar a manejar. Y voy a arrancar pues prácticamente desde cero para poder orientar a quienes no tienen la red. Entonces, primero que todo, Pinterest, hablemos un poquito de la historia de Pinterest. Es una red social que nace gracias a una necesidad en el año 2009 de querer como guardar, pensemos un poco la dinámica de esos tableros de corcho que existían en las oficinas o que existían en los colegios, que le permitía a uno como ir poniendo papelitos en ese tablero y dejándolos allí como resaltándose para con el fin de en algún momento decir, bueno, este, este papelito lo voy a necesitar o de pronto aquí guardo una cita que me llama la atención, entonces ahí como que le iba a uno dando una prioridad a ciertos contenidos dentro de esa cartelera. Pues Pinterest lo crean con esa misma función en específica, por eso lo que ustedes ven acá en las animaciones, está saltando un poquito, pero bueno, esas animaciones no es más que eh, los pines, se le conoce así, cada imagen es un pin y que yo puedo organizar dentro de mi propia cartelera para ir organizando algo que se llaman tablones o tableros. Y el objetivo es ir compartiendo ideas y también alimentándose de ideas de otras personas creativas que están dentro de la red social. Se consideraba la red social de las mujeres, ¿por qué? Porque resulta que en el 2009 las mujeres necesitaban un espacio donde se encuentren de pronto catálogos virtuales de productos de belleza, de que el esmalte, que las figuras específicas para las uñas, y eso quizás como que empezó a popularizarse en torno al tema femenino, a la moda femenina, y en ese momento lo utilizaban única y exclusivamente los dispositivos iPhone. Entonces, es decir, los de la manzanita. Entonces empieza a ser muy excluyente, ¿no? Es muy exclusivo, pero sin embargo, la misma comunidad, y eso es lo que ha pasado con todas las redes sociales, ha pasado con Facebook, ha pasado con Twitter, ha pasado con Instagram, con Pinterest, pasó, y es el ejercicio de que las redes sociales han tenido que ir transformándose, han tenido que ir transformando sus ideologías y para lo que fue creado termina siendo como que el último de los objetivos. Entonces, ¿qué transformación tuvo Pinterest? Pues que el elemento de atracción primero para las mujeres fue, como les digo, el tema de lo de la belleza, pero después alguien entró y le gustó el tema académico y entonces empezó a haber una oportunidad interesante para compartir imágenes de carácter académico con el objetivo que primero se encuentra la imagen, la llevan a un tablero, le ponen un nombre específico a ese tablero y allí empiezan a coleccionar imágenes relacionadas con esas temáticas académicas. Y así empezó a surgir un tema interesante. Luego viene el auge del marketing, es decir, de las redes sociales, los que les gusta, los que les llama los marqueteros, que les gusta mucho el marketing, las redes sociales, entran y empiezan a darse cuenta que pues es muy productivo, es muy positivo el proceso y definitivamente también se quedan
con sus espacios, compartiendo conceptos y conocimientos de marketing. Y ya después entonces empiezan a llegar profesores, empiezan a llegar científicos, empiezan a llegar teóricos y a compartir sus contenidos, y otras personas inmediatamente crean tableros y empiezan a utilizarlos. Entonces, ese proceso ha sido un poco lento, es un proceso que no ha sido fácil, puesto que pues, Pinterest, bien sea por parte de las mujeres, pues ellas como que iban como transformando su red, pero iba como muy despacio. Después entonces ya llegaron personas que se dedicaban al tema del diseño gráfico, y también empezaron a transformar la red y aportarle a Pinterest. Y cuando se convierte en una red súper exitosa, entonces llega Facebook y dice, bueno, yo quiero comprar Pinterest. Y Facebook le dice, no, espera un momentico, no la quiero vender. Cuando mucho yo le quiero es apoyar en el proceso de que ustedes puedan valorar el apoyo que nosotros les brindamos para dar tráfico a sus redes, pero pues como tal no vendemos la red social. Entonces así empezaron a manejarlo. Hoy en día se convierte en una de las plataformas digitales con más tráfico a los sitios web, y ya les voy a mostrar por qué, y es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy. Pero pues Pinterest definitivamente no la vende a Facebook. Facebook dice, bueno, yo quiero entonces al menos invertir, es decir, comprar valores o acciones en la empresa, y quiero apoyar. Entonces, allí sí Pinterest dice, bueno, ok, bueno, vamos a hacerlo. Entonces hacen una vinculación con Facebook, incluso las personas que tienen Facebook pueden utilizar exitosamente la plataforma y compartir los contenidos. Entonces, para este proceso vamos a aprender a utilizar la red, cómo funciona la red, exactamente cómo la podemos manejar. Pues para eso, entonces lo único que necesitaríamos es tener un correo electrónico y una contraseña para poder unirnos a esta red social. También ellos tienen una posibilidad de brindar un apoyo a las personas que les gusta mucho trabajar en el tema de diseño y aportarle a algunos contenidos en específicos. Entonces, ellos generaron un proceso de contenidos para empresas, es decir, si por ejemplo yo tengo un emprendimiento, tengo una pequeña empresa, una empresa grande que les llama la atención, entonces ellos como que le brindan ese acercamiento también a esas empresas para que sus contenidos que están en redes sociales o que están en páginas web tengan mejor tráfico gracias a esta red social considerada la red social de las ideas, así se le conoce. Y otras personas pues la conocen como la reina de los catálogos virtuales. Bueno, vamos entonces a hacer el proceso de registrarnos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es en la parte superior de la derecha aparece una opción un botón que aparece que se llama registrarse. Entonces, le vamos a dar un clic allí y lo primero que el sistema entonces me pide es un correo electrónico, una contraseña, poner la edad y darle continuar para hacer el proceso. Si uno tiene la opción o quiere hacerlo a través de la opción de Facebook, con su perfil de Facebook lo puede hacer. Ahí en la opción donde dice, en mi caso aquí lo que está mostrando en pantalla, dice continuar como Javier. Ahí aparecería iniciar sesión con Facebook, o continuar con Google para continuar con una cuenta de correo electrónico de Gmail. Entonces, cualquiera de las dos opciones también funciona, pero pues finalmente hay que dar de pronto unos datos adicionales al continuar. Entonces, se pone el correo electrónico, por decir, yo pongo aquí este correo electrónico, voy a poner acá este correo, creo una contraseña que yo quiera manejar y pongo la edad que yo quiera poner. ¿Por qué piden la edad? Porque ellos sí son muy celosos con el tema de que las personas menores de edad no podrían ingresar. Cuando yo pongo 14 años y le digo continuar, el sistema pues obviamente me va a decir que no se puede y que dé los datos exactos, o entonces me manda a la opción de poder invitar a un papá, a un adulto responsable para que ingrese a la red. Y hay otra opción aquí debajito, en escala de grises, que la estoy seleccionando en la parte de abajo, que dice crear una cuenta personal, pero para una empresa, para crear una cuenta empresarial para uno de los emprendimientos que yo tenga. Entonces pongo el correo electrónico de la empresa, pongo una contraseña y ya el sistema inmediatamente entonces me va a dejar ingresar como representante de esa empresa. Y así, entonces, yo puedo empezar a ofrecer mis productos como empresa, pero lo vamos a hacer como persona, cómo funciona.
Entonces, ingreso mi correo electrónico, ingreso una contraseña, ingreso la edad y le doy continuar. Una vez hago ese proceso, entonces el sistema me va a enviar un correo electrónico al correo que precisamente registré y en ese correo electrónico inmediatamente el sistema me va a permitir activar un link. Con ese link, entonces ya puedo continuar ingresando a la red. Entonces, por ejemplo, acá ingreso y el sistema es posible que me muestre aquí un espacio totalmente en blanco. ¿Por qué? Porque no he empezado a determinar unos índices temáticos, es decir, unas temáticas que me pueden servir o que puedo empezar a seguir para poder empezar a recibir información. Y en ese orden de ideas, cuando yo me registro, entonces lo primero que el sistema me pide es unas áreas temáticas, unos temas que me gustan, a los cuales puedo empezar a seguir sin problema. ¿Cómo? A través de la opción que dice buscar. Entonces allí pongo la temática, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio, voy a poner habilidades del siglo XXI, por ejemplo, a ver qué nos sale. Fíjense que le di un clic en buscar, inmediatamente el sistema me mostró, sin escribir nada todavía, me muestra como las búsquedas recientes que yo he hecho, pero además me muestra otras categorías que están disponibles. Tatuajes, cortes, ropa, moda femenina, el tema de fondos de pantalla para teléfonos, para el tema de gastronomía, entonces ahí aparece recetas saludables, postres. Hay muchas temáticas, pero entonces, por ejemplo, yo acabo de decir, voy a buscar habilidades del siglo XXI y le digo que me busque información. Al darle un clic en buscar, entonces él inmediatamente empieza a mostrarme estas imágenes a las cuales se les llama pines. Ese es el nombre que recibe cada una de las imágenes, se les llama pines. Si ustedes se dan cuenta, cuando paso por encima el cursor del mouse en cada una de ellas, el sistema me muestra la posibilidad de guardar cada imagen de estas, pero ¿dónde me la guarda? Me la guarda en un tablero que yo diga, que cree para esa clase de cosas. Y para eso es innecesario, es muy necesario, mejor dicho, crear unos tableros por índices temáticos, es decir, por temáticas. ¿Para qué? Para que cuando yo empiece a encontrar información en Pinterest sobre ese mismo tema que me llama mucho la atención, lo pueda ir guardando en ese tablero y después simplemente lo pueda visitar o lo pueda compartir en mis redes personales. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos diversas imágenes que de pronto nos pueden servir. ¿Qué hay de interesante? Que podemos previsualizarlo de esta manera, pequeñita, pero yo podría darle un clic encima de la imagen, por ejemplo, esta imagen que me llama la atención, que se llama una infografía, doy un clic e inmediatamente el sistema me abre la imagen. Al abrirme la imagen, entonces él ya me va a dejar ver, por ejemplo, me va a dejar ver aquí, voy a tratar de ampliarlo, la imagen, fíjense ustedes acá, entonces dice un recorrido por las habilidades del siglo XXI. Entonces ahí aparece la información, su desarrollo es necesario para que los jóvenes sean ciudadanos íntegros de la sociedad del conocimiento. Y entonces empiezan a encontrarse varias temáticas, herramientas para trabajar, maneras de pensar, alfabetización en tecnología digital de información, creatividad, pensamiento crítico, metacognición, y están todas las temáticas. Entonces yo puedo ir acercando esa imagen, puedo ver que me llama mucho la atención, y ahí voy encontrando de pronto otros datos adicionales. Por ejemplo, si dejo la imagen al tamaño exacto como viene, sería de esta manera, donde me deja ver en la parte izquierda la imagen, pero en la parte derecha me deja ver una parte que normalmente entregan las páginas web de donde se guardan esas imágenes, como por ejemplo, habilidades necesarias para el siglo XXI, educación, bibliotecas, bibliotecarios y otros bichos. Ese es el título, pues, original de donde sacaron esta imagen, de donde se trajo esa imagen aquí al sistema de Pinterest. Si yo quisiera guardar este pin, recuerden que a cada imagen se le llama pin, entonces lo que tengo que hacer es darle aquí en el botón rojo que dice guardar. Al darle guardar, inmediatamente el sistema me lo guarda en mi perfil, de una vez queda guardado. Hay algo interesante que debemos tener en cuenta y es que en la versión del celular, es decir, si descargo Pinterest, que es totalmente gratuita, en mi celular Android o en mi celular iPhone, da más características, más funcionalidades que en el computador. En el computador se ve como más sencillito y como lo estamos viendo en este momento. Que aparece, también aparecía la opción de darle guardar, aquí dice ya que está guardado,
pero también me permitiría guardarlo específicamente en un tablero que yo tenga, en un tablero que yo maneje. ¿Cómo se crean esos tableros? Porque, por ejemplo, aquí me lo dejo guardar, pero me lo dejo guardar en mi perfil. Entonces podría existir una especie de desorden y pues esa no es la gracia. La idea es que yo empiece a utilizar por tableros y por índices temáticos cada uno de los contenidos que pueda encontrar. Entonces, aquí en la parte superior derecha, acá aparece la opción de manejar todos los ajustes que tiene el perfil, toda la información que yo podría llegar a manejar a través de mi perfil, incluso encima de la foto. Entonces, aquí el sistema como que me dice exactamente qué puedo hacer yo con esta información. Añadir pronombres al perfil para que otras personas sepan cómo me pueden de pronto saludar, pero pues eso realmente se utiliza mucho en Estados Unidos y en Europa, pero pues acá, si me dicen Javier, está muy bien. Esos datos normalmente el sistema los deja manejar, puedo poner un nombre de usuario que podría ser, en este caso yo lo tengo como el comunicador, podría ser Javier Schneider o bueno, y el pronombre que yo quiera manejar para poder incluirlo en el perfil. En la configuración de la cuenta, entonces el sistema también me deja poner mis datos, por ejemplo, el idioma, el género, me deja poner información relacionada con datos de georreferenciación de mi cuenta y otros datos más como aplicaciones que puedo vincular a Pinterest, como el tema de cambiar la contraseña, de ver que mis celulares estén unidos, que por ejemplo cualquier persona pueda ver la información que yo quiera compartir en Pinterest, porque también existe la posibilidad de que solamente vean eh, mis amigos puedan ver esa información en este momento si me siguen. Si no me siguen, pues no podrían verla. Eso es un dato importante. Otra información importante que hay que tener en cuenta es que yo puedo conectar mis redes sociales para que los contenidos que yo comparto en otras redes sociales, como por ejemplo en un sitio web o en Instagram, incluso en YouTube, yo los pueda traer automáticamente a mi Pinterest para que otras personas que me siguen puedan ver esa información. Pero bueno, entonces, ¿cómo funciona? Cuando yo busco alguna temática, estábamos hablando de habilidades para el siglo XXI, siglo XXI. Entonces, cuando salen esos datos, información que me llama la atención, yo la puedo ir guardando y después la puedo ir encontrando. Si me dan un segundo, yo voy a compartir desde mi celular el Pinterest para que vean cómo funciona. Voy a ingresar a mi Pinterest desde mi celular para que vean que es diferente. Voy a mi Pinterest y voy a compartirles en este momento mi pantalla para que vean cómo funciona. Entonces, yo abro acá la opción de compartir mi pantalla y voy a poner aquí la dirección para poder compartir mi pantalla. 806.262. Ok, y le doy conectar y ya voy a cambiar aquí. Voy a detener la presentación y aquí le voy a dar comenzar transmisión. Entonces vamos a ver si ahora sí nos la deja compartir. Así, ok. Entonces, vengo aquí, le digo compartir pantalla. Voy a compartirles la ventana de Anidex para que ustedes vean a lo que me estoy refiriendo. Entonces, aquí aparece la opción de Pinterest. Voy a buscar acá, aquí está Pinterest. Entonces, aquí están viendo ustedes en este momento mi red. Y entonces ahí, ¿sí la están viendo? ¿Me confirman si la están viendo? Sí, Javier. Ok, vale. Entonces, acá yo tengo algo y es que tengo unos tableros que yo puedo manejar. Vengo aquí a la opción en la parte de abajo, al lado derecho, hay una franjita que tiene una casita que es como el inicio, una lupita donde yo puedo buscar los índices temáticos que me llaman la atención
aparece después de, al lado derecho de la lupita, aparece como un icono como de conversaciones. En realidad ese es la sección de notificaciones y después está mi fotico, que es la foto de perfil. Y allí entonces puedo crear, buscar pines y crear tableros. ¿Cómo funciona eso? En la parte superior del lado derecho, ahí hay una cruz como un más. Allí, al darle un clic en esa opción, el sistema de una vez me abre la parte de abajo tres posibilidades. La primera, una idea pin, es una nueva funcionalidad que ha creado Pinterest, que no es más que quienes han subido estados a Facebook, quienes han subido estados a WhatsApp, quienes han subido flits a Twitter, entenderán que una idea PIN es exactamente el mismo proceso. Es compartirlo durante 24 horas para que otras personas lo vean a través de las ideas PIN que tiene el sistema. Esa es la opción de crear idea PIN. No es más que subir una imagen o un video para que lo vean durante determinadas horas. ¿Cómo funcionaría? Yo le daría en idea PIN y el sistema inmediatamente entonces me dice, perfecto, crea tu manera los pines y puedes encontrar inspiración en otros pines que tienen otras personas. Eso se podría entonces compartir pues para que otras personas que me están siguiendo vean esa información. Al darle comenzar, entonces él me dice que hay una especie de reglas y de comportamiento que debo tener en cuenta, como ser amable, como verificar que la información que yo comparta sea verdadera, que evitar ser imprudente, como por ejemplo ser incendiario, como en lo que está pasando en este momento en redes sociales. Entonces, en este caso, evitar ser detonadores de contenido y generar odio, evitar al fondo eso, fomentar la inclusión, es decir, invitar a muchos grupos, a comunidades para que vean más información y asegurarme de que los desafíos o los llamados de acción sean totalmente seguros para que las personas puedan participar. Y allí, inmediatamente, entonces el sistema me deja abrir mi cámara o compartir un video que yo tenga en mi cámara, ¿sí? Entonces yo inmediatamente abro acá, por ejemplo, y creo o comparto una imagen. Entonces, por ejemplo, digamos que quiero compartir una imagen, digamos esta imagen que tengo por acá, una imagen que yo bajé. Entonces la ubico la imagen, aquí ya aparece, entonces él dice que yo puedo personalizar esa idea PIN, ese estado, con textos como aparece en la parte de abajo, con música, con audio, con filtros, con pegatinas, todo lo que yo pueda y quiera poner para que pues se sientan como más animadas las personas y sepan un poco más de lo que yo les quiero compartir. Entonces puedo poner aquí, por ejemplo, esta pegatina, puedo poner también música, entonces lo interesante de poner música es que hay varios géneros, no hay que buscarla del computador, sino que ya hay una música predeterminada, unas canciones predeterminadas y la selección. Ya de una vez pues, me deja añadirla en la parte de abajo y aquí aparecería entonces de esta manera mi estado. Al darle en la parte superior del lado derecho donde dice hecho, le doy allí, le digo hecho, entonces el sistema inmediatamente me dice, ok, bueno, continúe con el proceso, yo le digo siguiente y él me dice que yo puedo añadir este estado a una lista de intereses que existen de forma predeterminada o, por ejemplo, puedo buscar otro tipo de lista que yo quiera manejar. Si en ese estado yo quiero mencionar a alguien en especial, entonces lo busco para poder mencionarlo. Y aquí en la parte superior dice añade un título, entonces ahí puedo poner información como por ejemplo las noticias de Boyacá, y simplemente ya tengo esa información. Tengo que, esa es muy importante, tengo que añadir esta lista, o más bien este estado, tengo que añadirlo a una nota específica. Luego de añadirlo a una nota específica, debo elegir un tablero. Y aquí es lo importante porque pues ya llegamos a la segunda parte, que es crear un tablero. Ya lo vamos a hacer de una forma más fácil. Yo tengo unos tableros muy sencillos, como por ejemplo las cosas y fotos que me gustan de mi gatico. Curiosidades, que encuentro muchas curiosidades y los voy guardando allá. Fotos que yo tengo, que le llamo de todito, entonces fotos que yo voy tomando y las voy subiendo allá. Información que tengo de educación y tecnología, estudio digital, delicias de la vida, sobre gastronomía, mi bella Boyacá, sobre fotos de Boyacá. Hay otra opción que se llama mías, que son fotos que no comparto, pero que las tengo allí.
Mindstyle, que es como un estilo, lo que me gusta sobre de pronto temas muy, muy míos. Y hay un tema que se llama social media y marketing que también me llama la atención. Por ejemplo, voy a crear un nuevo tablero que se llame noticias, por ejemplo, noticias. Creo el tablero, le di en la parte de abajo en una opción, voy a irme atrás otra vez, en la parte de abajo, si se dan cuenta, dice crear tablero. En esa opción donde dice crear tablero, siguiente, elijo un tablero y le digo noticias, noticias, como no tenía un tablero que se llamara así, entonces lo puedo llamar de esa manera. ¿Qué hay de interesante cuando se crea un tablero? Que yo puedo crear un tablero y mantenerlo en secreto, es decir, guardo información la que yo quiera y nadie más se da cuenta que yo estoy grabando esa información allá en ese tablero. O lo dejo abierto para que cualquiera lo vea, pero es más, puedo invitar a una nueva persona para que sea colaboradora y me ayude a diligenciar información en este tablero, es decir, que siga informando con más temas en este tablero. Y ya incluso con el número del, mejor, con la URL de ese tablero ya lo puede compartir para que otras personas vean de pronto qué colección de información se está dejando allí. Lo voy a dejar abierto, no le voy a activar la opción mantener tablero secreto, sino lo dejo abierto y le digo crear. Entonces, cuando él lo crea, fíjense ustedes que ahora aparece la opción noticias, ahí donde dice elegir un tablero. Ahí aparece noticias, se podría etiquetar temas relacionados con esa noticia. Hay otros temas adicionales, como poder guardar ese estado, guardarlo en el celular o guardarlo en alguna carpeta específica o simplemente darle publicar, que en este caso es lo que yo necesito, darle publicar. Aquí hay una opción que dice una cosa rápida, una vez publicado, una idea PIN, solo se puede editar la selección de tableros y la configuración de engagement, es decir, de alcance. Antes de publicarlo, asegúrese de que el resultado sea satisfactorio. Entonces, él me da la opción de seguir editando o darle publicar. Hasta ahora estamos hablando de una idea PIN, es decir, como un estado. Él dice acá que el idea PIN se publicó en noticias y que cualquier idea PIN puedo ir a ver cómo está el rendimiento para que las personas vayan viendo esa información. Voy a ir al botón rojo que dice mira el idea PIN. Entonces voy a ver. Ahí está mi idea PIN. Es muy parecido al a los estados de WhatsApp. Pues de esa manera ya también puedo ver las estadísticas. Si se dan cuenta en la parte de abajo, aparece el diálogo de comentarios, el corazoncito de likes o de me gusta y a un lado las estadísticas. En las estadísticas entonces podemos ver el impacto, que es cuántas personas han visto esta idea PIN, quién de pronto le dio clic en ese PIN, de pronto qué otras personas lo guardaron en unos tableros que ellos también tengan y cuántos seguidores logré gracias a esta publicación. Además, cuántas personas visitaron mi perfil gracias a este idea PIN, que también puede pasar esa clase de comportamientos. Eso en cuanto a crear una idea PIN. Voy a volver aquí a la parte del inicio, en la parte de abajo, al lado derecho, donde está mi fotico. Ahí ya está como los tableros, me está dejando ver mis tableros. Y ya estoy listo para volver a darle en la cruz que aparece en la parte superior derecha, en el más, le doy un clic ahí y ahí aparece entonces la opción de crear un pin y crear un tablero. Vamos a crear un tablero para ver exactamente cómo es el proceso. Entonces, creo un tablero, le doy un clic en añadir tablero y fíjense que llegamos al mismo punto que hicimos ahorita con el tema de noticias. Entonces aparece nombre del tablero. Aparece la opción colaboradores y aparece la opción mantener el tablero secreto. En este caso voy a poner a este nombre del tablero, voy a ponerle Steam, por ejemplo. Steam. Sí, no, me sobra una. Ciencia, tecnología, ingeniería. Y entonces acá le voy a dar crear. Listo, perfecto. Creé mi tablero. Ahora, entonces él me dice, fíjense la inteligencia artificial de esta red social. Esto es lo que más me encanta a mí de esta red. De acuerdo al nombre que yo le puse, empieza a buscar en todas sus bases de datos información sobre el nombre del tablero que yo le puse. Inmediatamente me empieza a mostrar información sobre ese tema y me empieza a mostrar los posibles tableros que yo puedo, los posibles pines, perdón, que yo puedo agregar a ese tablero.
y me empieza a mostrar pues ejemplos, información, todo lo que yo necesite que yo pueda de pronto guardar allí, la puedo encontrar inmediatamente. Y para guardar esa información, lo único que tengo que hacer es simplemente encontrar lo que me llama la atención, un video, una imagen, lo que yo quiera manejar, y le doy un clic en el más que aparece justo debajo de cada imagen. Si se dan cuenta, hay un más pequeñito. En esta imagen, por ejemplo, de Building Challenge Steam, aquí hay un más. Al darle un clic en esa opción de ese más, inmediatamente aparece un chulito. Ese chulito indica que esa imagen yo ya la guardé en mi tablero Steam. Pero esa es una forma tipo sugerencia por parte de Pinterest. Si se dan cuenta, aparece arriba, dice Steam, en la parte de abajo dice 0 pines, pero sin embargo ahí me está apareciendo un pin que yo guardé. ¿Por qué dice 0 pines? Es posible que diga 0 pines porque yo no he subido un pin creado por mí mismo, sino que me muestra pines de otras personas que puedo de pronto ir mirando e ir viendo qué más ideas me deja ver. ¿Qué me llama la atención cuando yo voy a buscar un tema en específico? Por ejemplo, voy a buscar sobre Steam nuevamente. Voy a escribir aquí infografía, Steam, infografía. Y aquí inmediatamente el sistema me está mostrando los temas que se pueden encontrar, información que podemos encontrar. Y, por ejemplo, busquémosla con la A de artes, STEAM, así, con la A de artes. Inmediatamente empieza a mostrarme información que tiene que ver con ese tema. Y el sistema aquí, por ejemplo, me muestra Steam versus STEAM. Entonces, voy a darle un clic allí encima y ya me la deja abrir un poquito más. Y en el celular es más interesante poder ampliar porque me lo deja ampliar y me deja ver inmediatamente información. Podemos encontrar información en inglés y podemos encontrar información en español. Entonces, toda esa información se puede encontrar y dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Pero además, Pinterest tiene una característica que a mí me ha llamado muchísimo la atención y es que cuando yo busco una temática que me llama la atención, ay, perdón, cuando yo busco una información que a mí me llama la atención y que de pronto digo yo, ese es el tema del que yo estoy buscando. Por ejemplo, aquí dice competencias STEAM. No sé si se alcanzan a dar cuenta en la imagen, miremos la imagen de arriba, justo en la parte inferior, al lado derecho, aparece, espera si lo podemos ampliar, no me deja, no me la deja ampliar para mostrarles específicamente qué es a lo que me refiero. Aparece una lupa pequeñita, blanquita, que cuando yo le doy un clic encima de esa lupita, me amplía inmediatamente el recuadro y él me va a dejar ver información sobre lo que yo quiera. Es decir, si cierro más este círculo, por ejemplo, él inmediatamente en la parte de abajo empieza a buscar información, pero más gráfica que cualquier otra cosa sobre esa temática. Esto quizás es el valor agregado, porque es una búsqueda visual, se llama eso, esa función, es el valor agregado de lo que hacen hoy en día las personas que quieren buscar un producto o que quieren buscar una fotografía similar o que quieren buscar un diseño similar al que de pronto encontraron. Y de esa manera, a través de esa función de búsqueda visual, que eso no lo ha logrado hacer Google, permite manejar ese proceso. Ahora bien, por ejemplo, este pin me llama la atención que habla sobre competencias Steam. Yo lo puedo guardar, entonces al darle un clic en el botón guardar, rojito, de una vez me abre los tableros que yo tengo, por eso lo estoy haciendo desde el celular, porque es más fácil o más intuitivo y tiene mejores funcionalidades que si lo hago desde un computador, pero en el computador también se puede. Y aquí selecciono cualquiera de los tableros que yo quiera. Pero recuerden que en la parte de abajo donde dice crear tablero, pueden crear el tablero que ustedes quieran. Aquí en este caso yo voy a escoger Steam, escojo Steam y ya entonces ese segundo tablero ya lo tengo en este momento, o más bien ese pin, lo tengo con mi tablero ya con esa información allí. Pero hay algo más interesante aún y por eso hablan que Pinterest se convierte quizás en la red que más genera tráfico a las páginas web. ¿Por qué?
porque si se dan cuenta ustedes, aquí está la imagen, esta es la imagen que yo estoy viendo. Si yo le doy un clic encima de la imagen, es decir, si oprimo encima de la imagen que estamos viendo de competencias STEAM, al darle un clic encima me deja ver la página web original de donde está esa imagen. Esta es la página donde está esa imagen. Y allí pues me deja ver la información completa. Entonces, cuando yo estoy buscando más información, de pronto para crear una clase, para construir material, para brindarme de mucha información, pues es una forma muy fácil de encontrar lo que yo necesite. Simplemente busco el concepto que yo quiera e inmediatamente lo encuentro. Vean este valor agregado y por qué al comienzo cuando empecé a hablarles de Pinterest, les hablaba que se convertía en la red social de la moda femenina. ¿Por qué? Porque cuando las mujeres empezaban a encontrar un producto que les llamaba la atención y lo encontraban de esta manera, buscaban la palabra, por ejemplo, uñas. Yo busqué la palabra uñas, encontré esta fotografía y cuando activo la lupa que queda ahí debajo de los deditos de ella, al lado derecho, al activar esa lupita, inmediatamente yo puedo ir cerrando específicamente el tipo de recuadro que quiero manejar y si se dan cuenta en la parte de abajo, el sistema a través de su búsqueda visual va encontrando lo que yo necesite. Voy a dejarla aquí en lo rosadito y fíjense que en la parte de abajo empieza a buscar opciones visuales parecidas a la que yo ya estaba buscando. Y lo interesante es que yo puedo seguir buscando aún más opciones sin cerrar la imagen anterior. Entonces, por ejemplo, aquí sigo mirando otra lupita y sigue mostrándome otras opciones más sobre ese tema. Si ya lo que quiero es de pronto encontrar un tema decorativo, entonces simplemente lo que debía haber hecho desde el comienzo es que a la uña decorada debía haberla seleccionado para que de esa manera funcione. Pero si lo hacemos desde el tema de la educación, pues obviamente también funcionaría esa clase de ejercicios. Y simplemente debemos tener claro el concepto que vamos a manejar para poder ir buscando esa información. Por ejemplo, en mi caso, en el tema de marketing, si yo quiero buscar algo, por ejemplo, relacionado con engagement, ese es un término, engagement social media, por ejemplo, social ahí, media. Busco esa información y el sistema inmediatamente empieza a encontrarme ideas sobre ese concepto. ¿Qué es ese concepto? ¿Cómo funciona? Me encuentra información inmediatamente pues ya dependiendo si es lo que yo necesito o no necesito, entonces el sistema inmediatamente me va a dejar ver esa información. Yo puedo inmediatamente ver, por ejemplo, acá en este caso dice, ¿cuál es el mejor momento para publicar en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn? Entonces, es un valor agregado que me llama la atención. Yo digo, bueno, este pin me gusta y lo voy a guardar en mi tablero de social media. ¿Cómo lo hago? En el botón rojo que dice guardar, le doy un clic y vengo y busco el tablero en la parte de abajo donde dice social media y marketing. Lo marco y ya automáticamente él me dice que se guardó en el tablero de social media. Entonces, cuando yo vuelva a necesitar, me acuerdo, yo guardé en alguna parte una imagen que me decía a qué horas es que debo publicar en redes, entonces el sistema inmediatamente me deja ver esa información y yo digo, ah, listo, perfecto, ya me acordé dónde estaba. Pero hay un valor aún más interesante y más, pues, más llama la atención, pues en mi caso. Por ejemplo, si esta imagen me llama la atención y la quiero compartir en mi cuenta personal de Twitter, entonces al lado derecho del botón guardar, ahí aparece el símbolo de compartir, la flecha hacia arriba, la caja hacia arriba, y allí el sistema inmediatamente me dice qué quiere hacer con el pin. ¿Enviar el pin a dónde? ¿Se lo quiere enviar a alguien? Porque aquí aparece la opción en la cual yo puedo compartirle este pin, por ejemplo, a Aura Poveda, puedo compartirlo a través de WhatsApp a alguien en específico, a través de Twitter o de Facebook. Cualquiera de las opciones es válida. Por ejemplo, a través de Twitter, yo selecciono la opción Twitter, él inmediatamente me pide iniciar sesión y luego de iniciar sesión, entonces me pide ya compartirlo. Entonces ya lo único que tengo que hacer es iniciar la sesión y compartirlo para llevarlo a las redes sociales. Eso es básicamente lo que hace el sistema. ¿Qué otro dato adicional que me llama la atención? Por ejemplo, en las temáticas, cuando yo busco temáticas, voy a buscar aquí otra temática que tengo por acá, o de pronto un tema que les guste a ustedes me dirán, y si tienen inquietudes me van contando y yo las voy tratando de resolver.
para ir hablando sobre este tema. Por ejemplo, voy a buscar aquí objetivos de desarrollo sostenible. A ver. Objetivos de desarrollo sostenible. Y él inmediatamente entonces me empieza a mostrar aquí los pines que me podrían servir, los ODS, por ejemplo. Y allí entonces me marca una agenda, la cual yo la puedo abrir y puedo ver la imagen completa, puedo ver cada una de las imágenes de esta agenda, encontrar información. Eh, Todos estos datos los puedo entonces empezar a manejar. Si yo quisiera guardar entonces esta imagen en un pin, lo puedo hacer. Y recuerden que el valor agregado también existe en el caso de, en vez de darle guardar, para poder ir a la página web de donde está esta imagen guardada. Entonces allí aparece toda la información que yo quisiera consultar sobre este tema. Y ahí pues también lo puedo guardar, obviamente, en este caso la imagen la puedo guardar en un pin que yo quiera. O creo un tablero nuevo, por ejemplo, los ODS y toda la información sobre los objetivos de desarrollo sostenible lo voy a guardar en este tablero, el tablero de los ODS. Entonces, de ahora en adelante, toda la información que yo encuentre sobre, por ejemplo, infografías, por ejemplo, aquí está una que me llama mucho la atención, agua y objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, al empezar a ver la información, fin de la pobreza, agua y saneamiento disminuyen vulnerabilidad y mejoran ingresos familiares. Hambre cero, entonces agua clave para la productividad agrícola y el procesamiento de alimentos. Y bueno, toda la información que yo quiera la puedo consultar de esa manera. Simplemente es ponerse en la tarea de utilizarla, de utilizar la red. Y, por ejemplo, esta imagen también quiero guardarla en el tablero de ODS. Entonces doy guardar y busco los ODS que aparece de primera y listo, ya están guardados. ¿Qué hay que saber y qué es interesante? Por ejemplo, si ustedes quieren de pronto buscar a alguien en específico, si ustedes quieren de pronto ver que de ahora en adelante, como se inscribieron a Pinterest, van a ver que crearon de pronto unos tableros y que guardaron unos pines en esos tableros, van a ver que a su correo electrónico ahora les va a empezar a llegar correos con pines sugeridos sobre esos temas que les gustan. Entonces, por ejemplo, si a mí me gusta el tema de las TIC, entonces si busco sobre TIC, algo sobre tecnologías de información y comunicación, de ahora en adelante a mi correo electrónico me van a empezar a llegar pines que hablan sobre eso. En alguna ocasión estuve buscando la forma de organizar mi escritorio acá de estudio y el sistema, entonces cuando busqué, por ejemplo, escritorios de trabajo, entonces el sistema inmediatamente dijo, bueno, espere, yo le ayudo a buscar entonces escritorios de trabajo y me empezó a hacer llegar correos electrónicos sobre ese tema. Entonces, pues esa es una nueva forma. En algún momento busqué también sobre gaticos y pues él empezó a mostrarme Pinterest o pines sobre gaticos. Por ejemplo, voy a compartir acá, voy a parar acá la pantalla y voy a compartirles mi correo electrónico para mostrarles a ustedes a qué me refiero cuando hablo específicamente de cómo llegan los correos electrónicos que envían ellos. Entonces, acá ustedes pueden ver que este es un correo que me llegó hace 6 días, por ejemplo, de Pinterest, donde me dan unas tendencias en torno a las temáticas que me llaman la atención. Entonces, yo busqué en algún momento información sobre gatos y entonces ya inmediatamente Pinterest empieza a buscar información sobre gatos y empieza a entregarme esa información con respecto a lo que yo estuve buscando. Pero incluso yo busqué otros temas después y busqué información, por ejemplo, datos interesantes. Aquí acabo de ver que el 7 de junio Aura encontró un pin que le llamó la atención y me guardó una información en mi tablero que se llama Educación y TIC. Entonces el sistema inmediatamente dice que yo puedo ir a mirar exactamente qué fue lo que hizo Aura o qué me recomendó o de pronto qué hizo con el PIN. Entonces aquí inmediatamente me muestra unas temáticas que tengo yo en el tablero
de educación y TIC y pues los pines que yo tengo allí guardados. Y de pronto, desde el celular es más fácil poder ver, por ejemplo, en este caso, desde el computador muestra así los pines de la sección de educación y TIC. Pero desde el celular es más agradable porque le explica exactamente a Aura qué fue lo que quiso hacer o cuál fue el pin que agregó en educación y TIC. ¿Por qué pudo haber grabado Aura en educación y TIC el pin? Porque puede ser que yo la haya o ella me haya nombrado colaboradora en ese tablero. Entonces esa también es una forma como se puede hacer. Por ejemplo, aquí hay otro correo electrónico de cómo muestra Pinterest en la semana algunas temáticas. Entonces, por ejemplo, aquí muestra algunas temáticas que se van a mover. El Día del Músico, el árbol de Navidad de pared, ropa para adolescentes. Bueno, muchas temáticas son las que se encuentran y dependiendo de lo que uno busque, entonces él empieza a entregarle esa información. Ya depende de nosotros qué clase de información empezamos a buscar y cuál nos puede servir. Lo que sí es cierto es que encuentra muchos datos. Por ejemplo, en alguna ocasión busqué información sobre modales e ideas de supervivencia para una charla que di. Y entonces aquí inmediatamente empezó a traerme de ahora en adelante en el correo electrónico información relacionada con el tema. Entonces, Pinterest funciona muy bien en ese sentido y cuando yo quiero buscar una imagen, pues me parece, a mi parecer, me parece que, perdón la redundancia, pero es una forma de encontrar rápido información sobre esas temáticas que tanto me gustan, que tanto quiero compartir y en la cual encuentro datos relevantes supremamente rápido. Si tienen alguna inquietud, me cuentan. Si no, básicamente ese era el dato, esa era la información que les quería compartir de Pinterest, que se va a convertir de ahí en adelante en una herramienta para ustedes muy importante, porque por ejemplo, si a mí me gusta de pronto en algún momento crear una presentación para educación y quiero buscar una imagen que tenga relación con el tema, entonces simplemente yo pongo el nombre, como por ejemplo fondo de pantalla colegio, busco e inmediatamente el sistema me muestra fondos de pantalla, pues obviamente de estudiantes, ¿no? Del colegio. Entonces inmediatamente él me muestra información que me podría servir, o un wallpaper escolar, es más o menos lo mismo, y ya dependiendo de ese tema, entonces pues yo la puedo utilizar. Ahora bien, si alguien dice, bueno, y a mí me gustó esa imagen, ¿yo la puedo descargar? Sí, claro, la puede descargar. Por ejemplo, este lápiz, si me llamó la atención esta imagen, yo puedo simplemente ingresar a la imagen, dando un clic encima de la imagen, el sistema automáticamente me va a abrir una nueva pestaña y allí me muestra dónde está la imagen que yo quiero utilizar, que en este caso es la imagen que yo quiero utilizar. Ya pues yo podría darle un clic derecho, decirle guardar imagen o copiar imagen y me la llevo para Canva, me la puedo llevar para cualquier otro programa de edición como el que estábamos viendo hace unas semanas para poder trabajar con esta imagen y este diseño. Entonces ya es pura creatividad y ganas de buscar la información que nosotros queremos para lograr un valor agregado en este sentido. Ahora bien, en el tema de los seguidores nos pueden seguir. Yo, por ejemplo, realmente no utilizo esta red para seguir a alguien. Yo sigo spines, sigo información, pero no estoy siguiendo a nadie en especial, pero uno también lo podría hacer. Entonces simplemente es buscar el nombre de la persona aquí eh, voy a mostrarles acá. En la parte superior derecha, entonces aparece la opción de poder buscar aquí el nombre de una persona y pues inmediatamente el sistema dirá si existe o no existe. Por ejemplo, yo voy a buscar, digamos, a Andrés Herrera. Obviamente me va a mostrar muchos Andrés Herrera. Y aquí, entonces, como tal, me muestra pines. Es mucho más fácil buscar realmente desde el celular, porque en el celular, en las opciones de respuesta, está la opción de encontrar imágenes de personalidades que se llaman así, Andrés Herrera, pero también le dice el sistema 1 qué está buscando. Personas, igual aquí también lo podemos hacer. Opción personas, Andrés Herrera, y entonces aparecen inmediatamente perfiles de personas que se llaman así, Andrés Herrera. Y aquí simplemente es darle un clic en el botón que aparece seguir y pues inmediatamente ubicamos a esas personas. Pregunta.
Bueno, tengo una pregunta, por favor. Sí, señor. Bueno, con respecto a, por ejemplo, si uno comparte imágenes o contenidos de Pinterest, ¿no molestan como en YouTube por derechos y privacidad y todo eso? No, no, señor, porque Pinterest aloja precisamente lo que ya está no libre, sino dispuesto para poder utilizar. Puede que tenga derechos de autor, pero como tal, ellos sí están haciendo una tarea de curaduría de contenidos para poderlos compartir a las personas o que las personas los puedan compartir y puedan seguir creando ideas. Esa es la filosofía de Pinterest, compartir ideas y crear conocimiento. Entonces, con base en esa información, pues lo que encuentre en Pinterest, perfecto. Ahora bien, si usted encuentra un contenido, le gusta ese contenido y lo quiere compartir en Pinterest, también lo puede hacer, no hay ningún inconveniente. Eso también se puede hacer sin ningún inconveniente. Y, y algo adicional, me da pena, por favor, así no sea puramente. Y para el caso de YouTube, uno cómo investiga qué contenidos está permitido publicarlos o compartirlos y cuáles no. Bueno, hagamos un... Porque ya nos sancionaron una vez de pronto a la Secretaría porque compartimos algo y por allá molestaron que no era posible. Ok, YouTube es de los más juiciosos actualizando el tema de privacidad y políticas de, pues, de esa red social. Recientemente hicieron una nueva actualización. Dentro de la actualización de privacidad, metieron un temita ya un poco más fiscal y financiero, pero pues obviamente ellos también tienen un manejo de normas en la comunidad que pues se tienen que respetar. Por ejemplo, en el caso de YouTube, cuando uno va a subir información, entonces ellos en la página web, que voy a compartirles en este momento aquí a través del chat, si quieren lo pueden copiar y lo guardan en alguna parte. Gracias. Ellos tienen, ¿cómo diría yo? Como una especie de permisos y restricciones para utilizar la red, pero también a la hora de crear contenidos también tienen una serie de restricciones. Cuando yo subo un video a YouTube, hay como 4 pasos para subir el video. Prácticamente el tercer paso, antes de darle publicar, es una revisión que hace YouTube a través de inteligencia artificial. Le hace un escaneo de inicio a final al video, así dure 1 hora, no importa, le hace el escaneo y antes de darle publicar le dice si tiene problemas de derechos de autor. De una vez se lo muestra. Eso es reciente, eso es muy novedoso, muy reciente, precisamente por el auge ahorita del tema de la pandemia, porque todo el mundo quería subir videos y resulta que en la casa la mamá le grabó un video a la niña bailando reggaetón y entonces de fondo pues suena un reggaetón, ese reggaetón tiene derechos de autor y entonces ya no le dejan subir ese video a YouTube. Entonces, esos datos pues están acá, obviamente está toda la información aquí, ellos tienen todo un sistema de directrices, políticas, cómo se maneja la publicidad, el tema de qué se reservan, qué contenido se puede subir y cuál no. Ellos dicen ahí cuál es el contenido que se puede subir, los derechos que se otorgan cuando se suben datos, porque eso es muy importante. Cuando usted sube videos a YouTube, hay 2 tipos de licencia. Hay una licencia que es directamente con YouTube y hay otra licencia que es de terceros, es decir, que lo utilizan unas entidades que se dedican a esa clase de cosas. Entonces, por ejemplo, Creative Commons es un sistema de licenciamiento externo, pero que YouTube lo permite usar, porque hay algunas personas que dicen, bueno, yo voy a crear un video musical y quiero que cualquier persona lo descargue y lo mueva en redes sociales o lo suba a su celular para que se ponga a ver el video. Y esa licencia está abierta porque es Creative Commons y lo manejo de esa manera. Hay otro tipo de licencia, Creative Commons también, pero que no permite descargarlo, ni compartirlo, ni modificarlo, ni transformarlo. Entonces, ese es un tema en el que hay que leer todas estas normas para poder entender un poco más ese proceso. Incluso el de las sanciones, ¿no? Porque si uno terco sigue subiendo contenidos y YouTube le sigue diciendo que no, que ese video no se lo dejo subir y uno sigue subiéndolo y sigue, entonces ya llega un punto donde viene este ítem que se llama suspensión y cancelación de la cuenta
y pues ahí también dentro de estas normas dice cuándo y en qué momento se puede suspender o cancelar una cuenta de YouTube. Entonces, cuando uno ya está advertido, uno lee toda esta clase de contenidos, pues incluso podría trabajar con YouTube como socio. ¿Qué quiere decir eso? Que por la cantidad de videos que uno suba, YouTube lo incentiva con cursos y con capacitaciones. Y también por la cantidad de personas que vean esos videos, YouTube termina estimulando o motivando a la persona con dinero. Le paga por la cantidad de visualizaciones que tenga. Entonces ya depende, obviamente, de cómo se maneje todo este sistema de responsabilidad y de políticas de YouTube. Perdón, me extendí mucho. Muchísimas gracias. Muy importante. Con mucho gusto. ¿Alguna otra inquietud respecto a Pinterest? De pronto, en el caso de YouTube, profe, me llama la atención y podemos ir mirando después en otra sesión algunos detalles como los mitos y realidades de YouTube. Muy bien. Bueno, en cuanto a Pinterest, entonces les dejo la tarea, ojalá me sigan. Ahí a ver si me motiva a utilizarla como red. Yo la utilizo mucho como consulta, muchísimo la estoy utilizando como consulta. Cuando yo necesito crear un diseño para una presentación de una charla, entonces inmediatamente necesito algún dato. Por ejemplo, que necesito un micrófono. Entonces escribo aquí micrófono. Ay, micrófono. Y entonces aquí me muestra micrófonos. Y yo digo, qué chévere, yo necesito uno como este. Le doy un clic encima y entonces aquí me aparece la lupita en la parte de abajo, debajo de la imagen, donde me permite ver al lado derecho qué otros micrófonos parecidos a ese me sirven. Entonces empiezo a buscar y es una herramienta de consulta muy interesante. Esto en cuanto a una imagen, pero cuando son infografías también me gusta muchísimo cuando busco un tema relacionado con infografías. Entonces, por ejemplo, infografía TIC. Listo. Empiezo a buscar. Inmediatamente me aparecen infografías de TIC. Oh, TIC en el aula. Entonces ingreso. Y entonces aquí me aparece las TIC en el aula. Conoce los diferentes intereses de tus alumnos según las edades. Entonces aparecen más infografías. Y si quiero seguir buscando más infografías al respecto, aquí debajito me aparecen más. Navega con seguridad, las TIC y sus modalidades, 10 competencias del docente moderno. Veamos cuáles son. Sí. Es organizado, tolerante, preparado, comprometido, abierto a preguntas, contador de historias, es social, es muy friki es muy geek, innovador, entusiasta de las nuevas tecnologías. Y si quiero seguir buscando más información sobre esto, simplemente sigo deslizando hacia abajo y va a aparecerme más información. La supermaestra, ok. Entonces esto es interminable, esto tiene mucha información y aquí uno puede durar horas y sigue encontrando más información y más información y más información y sí termina construyendo una clase completa con imágenes, con videos, porque también sirven videos, simplemente es escribir la palabra video y encuentra una información sobre lo que uno quiera. Entonces, eso llama mucho la atención. Eso era, no los extiendo mucho más, discúlpenme más bien la demora, la paciencia de ustedes y la fidelización que ustedes han demostrado para con nosotros de estar aquí comprometidos con Martes TIC, muy amables. Bueno, muchas gracias, muy amable, muy oportuno. Gracias, compañeros, muy amables. Gracias, Javier, gracias, profe. Muchas gracias, muy interesante. Sí. Muchas gracias, ingeniero. Bueno. Ahí seguiremos fieles y firmes. Gracias, muy amables. Feliz noche y Dios los continúe bendiciendo a todos. Gracias. Amén, lo mismo. Cuídense mucho. Muy Dios amable, bendiga. de igual manera. Dios nos bendiga a todos. Feliz tarde para todos. Feliz noche. Gracias, profe.